podría haber otras causas. Lo mismo, enfermedad renal intrínseca, prerrenal y posrenal. Entonces, ahí viene una cosa interesante que es, me parece que se mostró en la segunda diapositiva, o sea, como yo, que viene el paciente, y es muy fácil si tiene 22 años, ¿no? La posibilidad de que sea falla renal aguda es muy amplia, pero si tiene 70 años, entonces ahí ya me pongo a pensar si será falla renal aguda o será crónica. Y entonces tengo que buscar puntos en los cuales yo me base clínicos para pues, hacer la distinción entre uno y el otro. Y básicamente pues son asociados a ver cosas crónicas sintomáticas, que suelen ser además muy generales, ¿no? Por ejemplo, anorexia, náuseas, disminución de peso, que se asocia más a algo crónico, ¿no? O hallazgos ecográficos, el tamaño del riñón, que han visto ahora que están haciendo semio, recién están 2 días, ¿no? Para nosotros, para el nefrólogo, el primer examen que pedimos es examen completo de orina, segundo creatinina y yo diría que el tercero es ecografía, ¿no? Porque en la ecografía no pedimos tomografía, resonancia, gammagrafía, que los pacientes se emocionan siempre porque quieren eso. Nosotros pedimos ecografía, porque la ecografía nos va a dar tamaño, corteza, nos va a decir si hay cálculos, quistes, etc. Para nosotros es suficiente con la ecografía. Ya pedimos tomografía generalmente cuando estamos pensando en neuropatía y no logramos ver el cálculo de la ecografía, o estamos pensando en un cáncer, y resonancia yo diría que es un examen muy raro, igual para cáncer. Muy bien. La anemia, obviamente una anemia tendría que ser normocítica, normocrónica para pensar que sea RC. E idealmente pedimos algo que decimos cómo era su creatinina basal. ¿Qué significa? Pues si es un señor de 70 años, probablemente ya se ha estado atendiendo en el hospital, en diferentes especialidades, y empiezo a escarbar en su historia para buscar si ha tenido alguien la bondad de pedirle una creatinina alguna vez y mirar y comparar. ¿Para qué me sirve eso? ¿Por qué? Claro, uno, el tiempo. Han visto que para nosotros el tiempo, esos famosos 3 meses, es muy importante. O sea, si tenía una creatinina en 0,8 y ahora tiene 2, obviamente es aguda. Ya. Y si tenía una creatinina hace más de 3 meses en 1,6 y ahora tiene 2, otra vez es aguda, pero es una enfermedad renal crónica más un evento agudo. ¿Qué significa? Que cuando yo lo corrija va a regresar a 1,6, no a 0,8, porque nunca tuvo 0,8. Es muy importante saber el basal. Ahora, porque me burlo un poco y digo, tengan la bondad de tomar la creatinina, porque muchas especialidades no consideran la creatinina un examen importante. Por lo tanto, no lo toman. Hay hemoglobina, hay glucosa, hay colesterol con HDL y LDL, pero no hay creatinina. Y generalmente, recuerden que el factor de riesgo para enfermedad renal crónica es edad, más de 55. Solo tener más de 55 ya es un factor de riesgo para enfermedad renal crónica. Por lo tanto, si yo no soy nefrólogo y veo una persona mayor de 55, pues debería pedirle creatinina de todos modos. Obviamente, si es diabético e hipertenso, pues ya con más razón. Y entonces, la otra cosa sería también cómo tolera la uremia. Porque un paciente con falla renal aguda no va a tolerar la uremia. Es decir, se va a presentar como si no tolera la uremia. Encefalopático. Ya. Desorientado. Encefalopático. ¿Qué más? Si no tolera la uremia. uremia, no estoy hablando todavía de alteración electrolítica ni ácido básico, si no tolera la uremia, su
compañero dice desorientado, encefalopático. Ya. ¿Qué más? Síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, hiporexia. Eso. Va a tener probablemente asterisis, probablemente va a estar muy desorientado, porque no ha podido tener la capacidad de adecuarse a esta elevación del odema. Pero un crónico sí, porque para que haya llegado de un estadio 1 a un 2 o a un 3, no ha sido en un día, no ha sido en un mes, ha sido en años, y ha ido lentamente adaptándose. Y viene, como decimos nosotros, Pancho, ¿no? O sea, tranquilazo, no tiene molestias. Es más, no sé si con algunos de ustedes vimos una paciente con creatinina en 15 y el paciente como orinaba, el paciente seguía insistiendo nada, porque realmente no siente nada. O sea, si nos ponemos en el punto exacto de síntomas, pues la enfermedad renal crónica es asintomática, ¿no? Y a veces entonces cuando le dices al paciente se tiene que dializar, porque tiene creatinina en 15, el paciente dice en principio orino, primero orino, segundo no tengo ninguna molestia, entonces repítame el examen porque seguro se equivoca. Muy bien, entonces otra categorización de la insuficiencia renal aguda es oligúrica y no oligúrica. Para nosotros, desde el punto de vista clínico, más fácil manejar una no oligúrica. ¿Por qué? Porque son menos, seguro, en comparación a las otras. No, porque es más fácil manejar una no oligúrica. Lógica, nada más, lógica. Una no oligúrica es alguien que está orinando, tiene falla renal aguda, pero está orinando normal, un volumen bien. Porque es más fácil manejar eso. ¿Solo necesitaría rehidratación nada más? No, porque si es una falla renal aguda oligúrica, implica que la función de diuresis no la ha perdido, probablemente ha perdido las otras cosas, pero no está depurando, debe tener alteración ácido-base, alteración electrolítica, quizás hipertensión. Todo eso yo lo puedo manejar médicamente, o sea, le pongo su bicarbonato, le pongo medicación para disminuir la hipercalemia, le doy dieta para que la urea y la creatinina no se eleve demasiado y lo puedo mirar, o sea, no es desesperante dializarlo ni nada, lo puedo mirar. El problema es si es oligúrica, porque si es oligúrico, el paciente ¿cómo está? No, ¿cómo está sin orino? A ver, imagínate 48 horas sin orinar. Con dolor. ¿Cómo estarías? No, porque no produzco orina. No, mi abdomen no está globuloso. Edemas, tengo mal patrón respiratorio, estoy disney, como no puedo orinar, hago congestión pulmonar, insuficiencia cardíaca, edematoso. Y encima, y como tengo falla renal, así le ponga todo el diurético del mundo, no va a orinar. No va a orinar. Es una falla renal aguda oligúrica. Claro, yo voy a intentar ponerle el diurético, pero probablemente la respuesta va a ser pobre. Ese paciente voy a tener que mandarlo rápido a diálisis. El otro, en cambio, me da tiempo de pensar y de preguntar a ver qué habrá tomado, qué habrá hecho. Ahora, también me permite distinguir la etiología, ¿no? Generalmente las no oligúricas son por tóxicos. O sea, hay que ver qué fármacos ha estado tomando. Las oligúricas generalmente son o parenquimales glomerulares o shock o algo que ya no es prerrenal, sino ya parenquimal, pero todavía el daño es más a nivel glomerular. El otro es daño tubular, el no. Muy bien, físicamente, ¿qué puedo encontrar? Pues va a depender de la patología que estoy buscando, ¿no? Puedo encontrar, por ejemplo, púrpura, petequias y algunos tipos de émbolos. Estos émbolos, ¿dónde los encontraré? ¿Qué patología? Patología ¿Autoinmune? ¿Puede ser? Autoinmune, esto. Ajá. Que son lesiones vasculares. Si veo esto, puedo pensar lupus, vasculitis, etc. Pero si veo esto, Cardíaco. Puede ser cardíaco, endocarditis. puede ser también infeccioso, ¿no? Una de estas cosas.
Hay radio. Chico. Una estafilococemia, por ejemplo. Ah, ¿qué pasó? ¿Estás roto? Una estafilococemia, por ejemplo, puede causar Una erisipela. puede causar esa embolia, esos embolios. Funciona todavía. Listo, en la exploración física obviamente tendré que ver el balance hídrico, si el paciente orina o no orina y cómo está su balance hídrico. Tendré que ver cuál es el volumen de diuresis, idealmente el peso. Obviamente si no está orinando el peso va a ir aumentando progresivamente. No esperen a que esté con una disnea severa, sobre todo si está aumentando el peso ya debería ir pensando en ponerle más diuréticos o si no hay respuesta, diálisis. No esperen a que haga edema un pulmón a la medianoche. Los edemas, la congestión pulmonar, pueden haber soplos, frotes y obviamente esto es una placa clara de una Cefalitis. La exploración abdominal es muy importante mirar abdomen, sobre todo si es varón. Para nosotros es muy satisfactorio que cuando te llaman a las 2 de la mañana con un paciente muy urémico, varón, lo primero que mirar el abdomen y encontrar esto, porque no voy a poner catéter, no voy a llevar la máquina, sino voy a poner evaluación por el urólogo. El urólogo le va a poner su sonda y se solucionó el problema. Pero si no encuentro esto, empezar a traer todo para poner catéter, dializar, y eso implica noche entera en blanco, ¿no? Muy bien, en las extremidades, los edemas, creo que esto es el examen físico que más hacemos los nefrólogos, o sea, siempre estamos mirando las piernas de la gente, porque para nosotros habla mucho de este estado de bulimia, y aparte porque quizás sea la primera razón por la cual los pacientes van a una consulta privada. Se dicen, estoy hinchado. Y a veces solo es obesidad. Y porque el edema, los pacientes no lo entienden como nosotros lo entendemos. Edema para el nefrólogo y para el médico en general es esto, sobrecarga de volumen, y el edema renal es bilateral, blando, ascendente. Y los pacientes pueden entender edema por diferentes cosas. Por ejemplo, edema ellos lo consideran cuando les duelen las articulaciones. Tengo edema o hinchazón de mis articulaciones. De mis pies, cuando le tocas, ahí me duele y también mi rodilla. La artrosis, artritis, pero no edema. Otros consideran edema cuando aparecen dilataciones vasculares. Varices, lo llaman edema. Entonces uno le tiene que preguntar claramente al paciente cuando viene y dice, se me han hinchado mis pies. O sea, habrá que indagar un poco más qué significará para él hinchazón. ¿Será dolor? ¿Será esto que nosotros estamos viendo? O a veces también vienen porque tienen un edema unilateral. Dice, estoy mal de mi riñón, se me ha hinchado mi pie, un pie. Cuando lo miras, efectivamente solo tiene un miembro inferior hinchado. Y definitivamente eso no es renal, ¿no? Entonces hay necesidad de indagar un poco más y no creer a rajatabla, edema, él entiende lo mismo que yo. No necesariamente es así. Y bueno, la falla renal tiene un compromiso sistémico, ¿no? O sea, no es solo el riñón, sino, como dijo su compañero ahora, hay mediadores inflamatorios y las mismas toxinas urémicas, el paciente puede estar encefalopático, encefalopatía metabólica. Por la sobrecarga de volumen puede haber falla cardíaca, puede haber alteraciones de la microbiota intestinal, puede haber efectos inmunes o sistémicos a nivel de la médula ósea, puede haber una disfunción hepática y por la sobrecarga de volumen puede haber una injuria pulmonar, con edema nuevo pulmón, etc. Entonces al final, este daño renal termina
está afectándome en forma sistémica. Muy bien, ¿y cómo hago la evaluación diagnóstica? Pues uno, por la historia clínica, imprescindible. O sea, con mi anamnesis yo tengo que sacar todo eso que hemos hablado previamente, o sea, ¿por qué este paciente ha hecho falla renal? Si no hablo con el paciente y solo me voy a los exámenes, pues me voy a tardar más. Tengo que hablar con él. Obviamente luego ya pasaré a mi examen físico, a mis exámenes auxiliares y pues pediré los análisis básicos de sangre y orina. Si considero podré pasar ya a cosas un poco más profundas como proteínas, pruebas serológicas, etc. Y finalmente ya a imágenes. Recordar que en general al paciente lo van a recibir en la emergencia y no necesariamente en la emergencia del rebagliar. Pueden pedir todo, tal vez en una emergencia un poco más pequeña o un poco más alejada. Por lo tanto, su anamnesis y su examen físico son imprescindibles. Y luego escoger qué exámenes tienen, ¿no? Acá tienen todo. Pero en Huancavelica o en, no sé, Tarapoto no van a tener todo y probablemente tengan pues solo cosas muy básicas. Pero para una insuficiencia renal aguda, tampoco es que voy a necesitar cosas muy sofisticadas, salvo pues que ya esté hablando, por ejemplo, de una glomerulonefritis, donde también ya tenga que derivar un paciente. Entonces, una de las cosas más importantes es el examen completo de orina, ¿no? Si hay hematuria, leucocituria o cilindruria, pues me iré a un diagnóstico de una insuficiencia renal aguda parenquimal y probablemente una glomerulonefritis. Ahora, si solo hay hematuria, leucocituria, nitritos positivos, piocitos, pues pensaré en una infección urinaria, tal vez una pielonefritis que está causando una sepsis y una insuficiencia renal aguda. Si solo tengo, por ejemplo, cristales y hematuria y dolor, pues pensaré en un cólico renal, una uropatía obstructiva tal vez por litiasis, un cólico renal, etc. Si tengo, por ejemplo, algún tipo de pigmento como la mioglobina, pues rhabdomiólisis, pero tendré otra vez que hacer unión con lo que he preguntado en mi anamnesis. Lo mismo, un examen completo de orina donde voy a ver un cilindro hemático, glomerulonefritis, un cilindro granuloso o los hematíes dismórficos en glomerulonefritis. Y luego están estos índices urinarios, que honestamente aquí tampoco los hacemos, excepto creo que en el laboratorio de pediatría, porque me piden una serie de elementos como son el sodio urinario, por ejemplo, al cual, imagínense que el paciente venga a las 2 de la mañana, pues mucho acceso a un sodio urinario lo voy a tener. La relación entre la creatinina urinaria y plasmática o la urea en orina y la urea en plasmática o el FENA, la fracción excitada de sodio, y en base a ello poder hacer la distinción si esta es una ira prerrenal, una necrosis tubular aguda, una ira glomerular, una ira obstructiva. En general, yo no voy a tener mucho acceso a esto. Podría quizás calcular mi osmolaridad con fórmula, tal como dijeron al inicio, pero ni siquiera en osmolaridad plasmática voy a tener acceso a los hospitales, no lo sé, pero aquí es muy difícil. Lo mismo. Y luego está la evaluación ecográfica. La ecografía me sirve mucho porque ya hemos dicho que me va a distinguir RC de falla renal aguda, me va a encontrar quistes en el caso que los hubiera, cálculos porque va a haber hidronefrosis, probablemente incluso ver el cálculo, o también podría encontrarme, o sea, quizás en pacientes hemoglorenos o en un riñón, y también podría encontrarme alteraciones en la ecogenicidad de la corteza. Muy bien. Biopsia renal. La biopsia renal, como siempre digo, es el último paso en mi evaluación. O sea, no es que yo les pregunto, ¿tiene tal cosa? ¿Qué le haría? Biopsia renal. No. También eso es anamnesis, exploración física, exámenes básicos. Voy avanzando. La biopsia renal en una insuficiencia renal aguda estaría planteada en qué situación. ¿Cuándo harías una biopsia renal en alguien que tiene por falla renal aguda?
amiloidosis, o sea, sería una insuficiencia renal aguda parenquimal con un síndrome nefrótico. Pero estoy hablando ya de algo muy específico. Otra razón para hacer biopsia renal. Daño sistémico, como que. ¿Cómo vas a sus niños? No entiendo. Yo se haría biopsia renal si estoy pensando en un daño parenquimal de tipo glomerular asociado a una glomerulonefritis. O sea, tendría que haber, aparte de insuficiencia renal aguda, tendría que haber un nefrito o un nefrótico asociado a eso. Haría una biopsia renal sin ninguna razón, o sea, después de haber hecho toda mi anamnesis y todo, no encuentro una razón, por más de que mejoro la presión, hidrato, todas las posibles toxinas, todo, el paciente sigue deteriorando la función renal. No hay razón, no hay causa. Podría ser. Pero por eso es que busco y no hay, o sea, no hay hipotensión, no ha usado ningún fármaco, no hay proteinuria. También se puede hacer cuando solo hay hematuria persistente, ¿no? A pesar de, sin proteinuria, solo hematuria persistente. Muy bien. Bueno, el algoritmo entonces se empieza con la historia. Es imprescindible buscar las causas, si ha habido tóxicos, si ha habido fármacos, ver la volemia, porque han visto que si hay hipovolemia, pues va a haber posibilidad de una prerrenal, buscar si hay daño sistémico, analizar la epidemiología, porque obviamente si es un paciente muy diferente que venga de Iquitos, donde tendría que ver una serie de infecciones probablemente relacionadas al ambiente versus que venga de Lima, ¿no? Y ver la cronología, o sea, buscar esa famosa creatinina basal. Además, su línea de tiempo en la historia, ¿no? Cuando ustedes hacen su historia, es imprescindible que hagan su línea de tiempo y miren qué apareció primero, cómo fue el orden de las cosas. Luego, el tiempo de instauración, si fue rápido, si fue intermedio, si fue muy lento. Y los parámetros de funcionalidad para ver si es una ira funcional o una ira establecida. Si es una ira establecida, tengo que ver si el daño es tubular, glomerular o vascular. Una ecografía para descartar neuropatía, tamaño y epidemicidad para ver si sea enfermedad renal. Y si estoy en este grupo, podría hacer además estudios serológicos, todo lo que es ya para nefrítico, nefrótico, y podría terminar en biopsia. Tratamiento, pues tengo que buscar la causa. O sea, sabiendo la causa, trato la causa, ¿no? Si está deshidratado, hidrato. Si está tóxico, tiene una sepsis, antibióticos. Si es una hemorragia, transfusión. Muy bien. Entonces, en aquellos pacientes que yo he corregido todo y a pesar de ello persiste la uremia o la oliguria, pues tendría que ya pensar en el tratamiento sustitutivo. Entonces, el manejo va a depender de si el paciente está euvolémico, hipovolémico o hipervolémico. Hemos dicho que esta gente que está hipervolémica generalmente es falla renal aguda oligúrica y el paciente va a estar hipertenso, congestionado, con edema. Yo voy a tener que dar dosis altas de diuréticos, generalmente diuréticos de ASA, pero si no hay respuesta, pues quizás este grupo de personas va a terminar en diálisis. En ellos es un poco más fácil, porque si hay hipovolemia, pues debería corregir, ¿no?, la volemia, y la hipotensión, la taquicardia deberían mejorar y deberían regresar a un estado de volemia. Muy bien, entonces el tratamiento va a depender de la causa. Si es una falla renal aguda hepatorenal, pues podría utilizar albúmina, quizás hacer una paracentesis. Si son enfermedades autoinmunes, pues inmunosupresores. Si son nefritis inmunoalérgicas, en primer lugar retirar el fármaco que ha causado el daño, podría usar esteroides. Si es una falla renal obstructiva, sonda vesical, talla vesical, nefrostomía, o sea, permeabilizar la vía urinaria. Y
y simultáneamente pues se supone que han fallado todas las funciones del riñón, o sea, no solo el orinar o el orinar, sino seguramente tiene alteración hidroelectrolítica, así que deberé mirar cómo está el potasio, el sodio, el magnesio, el calcio, etc. Y entonces si lo veo así, pues tengo que mirar que no haya ningún nefrotóxico y se lo tengo que quitar. Tengo que ver cómo está su volumen de perfusión, mirar que haya un monitoreo hemodinámico para ver que el paciente esté estable, monitorizar su diuresis, evitar que el paciente tenga hiperglicemia, utilizar otro tipo de contrastes, bueno, en este caso, en el caso de que haya contrastes como aquí, que ya son isosmolares, no hay problema, y ya empezar a considerar terapia de reemplazo renal a partir de aquí estadio 2, idealmente olímpico. El paciente generalmente ya se va a manejar en una unidad crítica y al final el pronóstico va a depender de cuán dañado estuvo el riñón, ¿no? Entonces, el paciente, obviamente, si ya ha tenido un daño agudo, leve, a moderado, no va a haber mucho problema, pero el paciente con daño severo probablemente no se recupere, quede con una enfermedad renal aguda hasta los 3 meses, y si a pesar de ello no hay una recuperación, quede con algún nivel de daño crónico, pase a ser una enfermedad renal crónica. Muy bien, entonces terminamos con casos clínicos. Esta paciente ha tenido un dolor de garganta, lo tiene siempre implica que asumo que tiene muchos episodios al año. Y hace 4 semanas ha vuelto a tener el mismo episodio, se ha tomado antibióticos, no ha mejorado. Hace 2 semanas se agrega asco a todo. Los pacientes lo definen así, asco a todo. ¿Qué significará eso? Náuseas, vómitos. ¿Qué es asco a todos? Entonces le digo, tengo asco a todo. ¿Qué significa? Náuseas. Náuseas. Generalmente es náuseas, eso lo dicen mucho las gestantes, ¿no? Tengo asco a todo. Náuseas. No tolera los alimentos, su orina ha disminuido, está más oscura y hace una semana está hinchada. O sea, miren la evolución de las cosas, ¿no? Hemos empezado 4 semanas con dolor de garganta, 2 semanas asco a todo. Si la orina ha disminuido, obviamente la paciente no me va a decir si es más de 300 o menos de 300, pero probablemente esté yendo hacia la oliguria, y además la orina está más oscura, y una semana ya edemas. Debido a ello la llevan al hospital y después de varios exámenes le dicen algo parecido a esto, ¿no? Sus riñones no funcionan. ¿Qué significará que alguien les diga a ustedes sus riñones no funcionan? Falla renal, no sé si aguda o crónica, pero el asunto es que sus riñones no están funcionando. Implica que generalmente les decimos eso cuando ya requieren incluso diálisis. Sus riñones no funcionan. Porque cuando es algo más leve le decimos, sus riñones están fallando un poquito, pero lo vamos a corregir. Tratamos de no usar esa terminología porque es demasiado subjetiva, es demasiado amplia. Deberíamos usar cosas mucho más medibles, ¿no? Sus riñones funcionan 50%, 30%, o no funcionan nada y por lo tanto lo voy a dializar, ¿no? Una cosa así. Muy bien, entonces, ¿en qué síndrome calificarían a Andrea? Esto es un síndrome anémico, una insuficiencia renal aguda, una insuficiencia renal crónica, falta para el una tiempo. infección urinaria o una litiasis renal. Aguda. ¿Y por qué? A ver, aguda y por qué. Por allá. Porque el tiempo, dice hace 4 semanas. Ya, el tiempo. El tiempo me dice que es aguda. ¿Qué otra cosa me dice que es aguda? Los síntomas, ¿no? Los síntomas. Les he dicho, vean la línea de tiempo, ¿no? Ajá. En 4 semanas todo ha sido como súper rápido, ¿no? Asco, edemas. Muy bien. ¿Podría con estos datos avanzar un poco más de un síndrome de insuficiencia renal aguda a algo más?
será postrenal, prerrenal o parenquimal. 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 Glomerular, vascular, túbulo intersticial. Glomerular. Glomerular. ¿Por qué? Orina más oscura puede hacer daño a los ovocitos, ¿no? Y filtran hematíes. Está urémica porque tiene insuficiencia renal aguda. Los pacientes con insuficiencia renal aguda obviamente pierden todas sus funciones, no pueden filtrar, no pueden depurar. Hemos hablado en la primera parte que hemos empezado de la cuáles eran las funciones del riñón. Todas las funciones se paran. Ya, pero eso no me dice para nada si eso es parenquimal, vascular o túbulo intersticial. ¿Por qué sospechan que es glomerular? Podría ser por el dato que dice la orina está más oscura, podría ser un indicativo de que es presencia de un sangrado o de destrucción de hematíes, que se traduce en cambio de Podría color. ser. ¿Qué más? El hecho que sea ligúrica, sí, sin haber tenido aparentemente, aquí no ha habido ningún antecedente de pérdidas. Bueno, no ha estado ingiriendo probablemente, pero no me dice que ha estado vomitando tampoco. Solo me dice que tiene asco, implica náuseas. Eso implica disminución de que no ha estado comiendo mucho, pero tampoco me dice específicamente que ha estado vomitando, que ha tenido diarrea. Ya, ok. Sin embargo, está oligúrica. Su compañera dice, yo podría deducir de allí que tal vez por eso es parenquimal. Hemos dicho que tubular generalmente, si es por tóxicos, puede ser no ligúrica. Sí, obviamente si es necrosis tubular aguda, sí es oligúrica. Son datos muy subjetivos. O sea, acá tendría que ir con la paciente y empezar a volver a preguntar qué antibiótico tomaste, cuántos episodios de dolor de garganta tienes al año, y hubo fiebre, no hubo fiebre, y en algún momento tu orina se volvió como lavado de carne, cuándo empezó a disminuir la diuresis, se hincharon tus pies, cómo se hincharon, se hinchó primero los tobillos, ascendió, hubo edema periorbicular. O sea, tendría que regresar con la paciente y empezar a escarbar. Porque esto es muy subjetivo. Claro, podemos elucubrar y llegar a eso, pero con eso no vamos a llegar a un diagnóstico. Máximo un síndrome. Listo. Número 2. 65 años sin antecedentes de importancia, 4 agudo, 3 días de evolución. Otra vez agudo, ¿no? O sea, tiempos. Luego, ingesta de alcohol y sobrecarga proteica, disminución de la diuresis con orinas cargadas, así lo requiere el paciente, orinas cargadas que evolucionan hasta la anuria. Se asocia a dolor abdominal opresivo en hipogastrio y sensación de distensión abdominal, eso ya está más cantado. Probabilidad diagnóstica: insuficiencia renal aguda parenquimal, insuficiencia renal crónica, insuficiencia renal aguda prerrenal, infección urinaria alta, insuficiencia renal aguda porrenal. Por la distensión. ¿Por qué? Por la distensión abdominal, por un bloqueo de la vejiga. Claro, probablemente si le examinamos el abdomen veamos la foto que yo mostré allí, ¿no? O sea, como yo digo, gestación de unos 4 meses más o menos. Listo. Es un varón, 65 años, posibilidad de generalmente hipertrofia prostática. ¿Por qué pongo lo de la ingesta de alcohol y sobrecarga proteica? ¿Qué tiene que ver eso con que haya hecho la obstrucción? ¿Tiene algo que ver? Cuando ingieren alcohol, el alcohol es un diurético. Diurético, claro. O sea, ha hecho producir más, pero tiene que haber, obviamente, otra vez aquí tendría que ir otra vez con el paciente y decirle, tiene listuria, tiene polaquiuria, ha disminuido el chorro urinario, ¿desde cuándo? Ya ha tenido evaluaciones antes por el urólogo, alguna vez ha hecho un PSA, o sea, porque obviamente esto que aquí dice 3 días, esto no ha empezado hace 3 días, este paciente tiene que haber estado teniendo ya síntomas, solo que ahora ya se terminó de cerrar, como decimos. ¿Y cuál va a ser el manejo aquí? Puede ser.
descomprimir, o sea, sacar, ¿no? La obstrucción. Permeabilizar la vía Permeabilizar, urinaria. esa es la palabra. Si le palpo y realmente tiene ahí un globo, pues sonarlo. Ya, entonces, conclusiones y recomendaciones. La falla renal aguda, como han visto, es súper común, o sea, recontra común. Su detección temprana es muy importante, o sea, si la encuentran en un AQI1 o un AQI2, hay mucha posibilidad de que revierta sin dejar daños. La evaluación clínica tiene crucial importancia. El tratamiento tardío puede condicionar enfermedad renal crónica. Han visto que no es tan sencillo como antes se pensaba, de que, bueno, el hidrato ya está. Y es importante la prevención. O sea, si yo tengo mi paciente, por ejemplo, con una enfermedad renal 3B, yo le estoy cuidando como oro, yo siempre digo eso, lo cuido como oro, lo ve la nutricionista, le doy su eritropoyetina, le controlo la presión, le doy su antiproteinúrico y lo tengo ahí. Y de pronto se va porque le dolía la garganta a una posta y quizás le lanzan su gentamicina. Ya, entonces a mi paciente yo lo tengo que educar y decirle, señor, usted cuando vaya, aunque sea a la farmacia, al odontólogo, usted tiene que decir, mi tasa de filtración glomerular es 50. Tómelo en cuenta, doctor, cuando me vaya a recetar cualquier cosa. Dice mi doctora que no me puede dar ningún medicamento que me dañe mi riñón. ¿Ok? Tienen que educar a su paciente. Porque hay gente por ahí que tiene título, en este caso, que va dando por ahí nefrotóxicos. Y lo otro es hablarles de la hidratación adecuada, recordar que los ancianos han perdido la sensación de sed y que la sed es una de las formas en las cuales también se regula la ADH. Yo no tengo sed. Corregir fármacos a función renal, siempre mirar la tasa de filtración glomerular y corregir meropenem, la comicina, lo que le den al paciente, siempre corregirlo a función renal. Como siempre les digo, no sé si alguien aquí sea nefrólogo, pero todos probablemente vayan a ser no nefrólogos y van a ver a estos pacientes. Por favor, no los dañen. Listo. Si tienen alguna pregunta, si no, hemos terminado. Listo.